Bienvenidos a este Café Newman, a este Aro Newman del mes de noviembre, en el cual queremos plantear lo que hacemos en todos los cafés Newman. Es un rato de una horita de pensar cómo piensa un universitario, cómo aprende a pensar un universitario, que es haciéndose preguntas, pero las preguntas sobre las cosas que no importan no son tan importantes como las preguntas por las cosas que importan, ¿no? Entonces, aprender a pensar es aprender a hacerse preguntas de las que es fácil huir, y eso es lo que quisiéramos poner encima de la mesa, ¿no? La dinámica de la hora Newman, del Café Newman, es durante 15 minutos el profesor Samarán y yo, sobre todo él, va a plantear el tema. Y después vamos a dejar 45 minutos a una tertulia entre nosotros, alumnos, profesores de distintas carreras. Tenemos desde un futuro alumno que se llama Martín, que dentro de 17 años va a estar aquí y ya pinta para filósofo. En fin, entonces una tertulia. Preguntas como queráis, del tipo que queráis, discusión, lo que sea. Somos universidad y para eso estamos. Así es que, en primer lugar, hay que agradecer a Felipe Samarán, que es el director del grado de arquitectura, que nos va a plantear el tema. ¿Por qué el tema de la muerte? Pues porque la semana pasada estábamos en Halloween, Todos los Santos, el Día de Difuntos, etcétera. Entonces, en la cultura, de una manera u otra, de una manera con la tradición popular cristiana o con todas las derivaciones de eso, con el Halloween y todo, ha estado por ahí flotando, ¿no? Entonces es un buen momento para plantearse esto. Así es que, sin más, Felipe, todo tuyo. Lo primero que me planteaba la gente es: ¿y por qué vas a hablar tú de esto? Y tenéis toda la razón del mundo, yo no me he muerto, no he visto morirse nadie en directo. Para esto probablemente las enfermeras, los médicos tendrían más autoridad que yo, pero no vamos a hablar de ese momento del tránsito. Sí he presenciado un intento de suicidio en directo. En la casa que tenía alquilada, pues la mujer que tenía alquilada se intentó suicidar delante mío y tuve que hacerme cargo del asunto. Y he pensado mucho sobre eso por muchas razones durante mucho tiempo de mi vida, pero sobre todo vengo acompañado de grandes maestros a los que solamente voy a servir de voz y de intérprete, y ellos son la verdadera autoridad. Luego, yo ciertamente no soy autoridad, pero vengo a sembrar dudas, a abrir puertas y a hacer una pequeña sesión de biblioterapia para todo aquel que se quede con hambre. Tenía preparado una primera cosa y era saber las razones por las que estabais hoy aquí, que aunque Rocío me dice que soy muy interactivo, creo que me la voy a saltar porque si no el padre me va a echar los lobos por pasarme de tiempo. Y entonces había varias opciones. La primera se me ocurría porque hubierais pasado por una muerte cercana que os ha dejado huella y que os ha hecho daño y que no habéis sido capaces de recoger con facilidad o haberla podido entender, que es muy posible. Otra sería porque tienes miedo a la muerte personalmente, o porque te intriga, o porque no sabes sobre esa pregunta cuál es la respuesta. Habría otra que sería porque me interesa el tema, porque sobre esto en alguna ocasión se me ha cruzado en la vida. Habría una cuarta que es porque algún profesor te ha amenazado de muerte si no venías. Hay algunos de mis alumnos por aquí y estos he tomado buena nota de sus caras y sus nombres. Y habría otra que es varios, vete tú a saber por qué, pasaba por aquí, porque da café gratis, lo que pudiera ser. Me lo voy a saltar para no entretenernos con eso. Y había otra que era: dime 3 palabras que identifiques con muerte, porque muy probablemente cuando hablamos de muerte, me decía una alumna ayer a la puerta, Felipe, qué ilusión me hace esto, qué temazo, ¿no? Qué alegría. Probablemente cuando hablamos de muerte lo que estamos pensando es una cosa mala, una cosa por la que no queremos pasar, a la que no queremos asomarnos y que generalmente se nos hace incómoda, se nos hace bola y nos hace daño. Y yo creo que vamos a abrir una ventana diferente a esto, ¿no? La primera pregunta sería esa: ¿la muerte es mala? Y yo creo que no solamente no es mala, sino que es buena y además es absolutamente necesaria. Y no hay alternativa posible, primero porque es una evidencia, que es la única cosa que probablemente tenemos todos en común, y segundo porque cualquier alternativa a esto sería infinitamente peor. Y veremos ahora por qué. ¿Cuántas veces hemos jugado o
o hemos fantaseado qué pasaría si no nos muriéramos, ¿no? Si el mundo estuviera organizado de otra manera, jugar a ser dioses y plantearnos la vida de otra manera, y que de repente lo hacemos o organizamos el mundo a nuestra imagen y semejanza. Yo creo que más que el miedo a lo desconocido, que lo es, a lo que le tenemos mucho miedo es al umbral de paso, ¿no? ¿Cuál es esa puerta que nos separa hoy del mundo por venir, o de aquella vida, o de aquella no nada, existencia que nos venga detrás? ¿Y de qué manera vamos a pasar esa puerta? Si va a ser una puerta grande, estrecha, dolorosa, larga, si en el camino nos vamos a dar cuenta, si no nos vamos a dar cuenta. Eso es probablemente la mayor incertidumbre que se nos abre, ¿no? Decía Borges en algún momento que le preguntaban y le condenaron, y dice, pero le condenaron a muerte. Y dice, hombre, lo verdaderamente valioso y novedoso sería condenarle a la vida eterna aquí, porque eso sí que sería complicado, que nos condenaran a vivir permanentemente en este mundo, en este cuerpo, en este entorno en el que estamos. Alguien, y vosotros es muy probable que ninguno haya tenido muescas en la culata del revólver de cosas que han pasado alrededor, pero conforme la vida va pasando, las muescas van siendo cada vez mayores y cada vez más numerosas. Y probablemente llega un tiempo, y la vida está bien organizada, en el que dices, está bien, ya hemos vivido, estamos listos para marcharnos. Con cierta frecuencia pregunto a mis amigos en las cenas que nos organizamos en casa y por ahí, es ¿quién de vosotros volvería a empezar a la casilla de inicio? ¿Quién de vosotros no le importaría borrar todo el disco duro y volver al día de partida? Y volver a vivir las mismas cosas que has vivido. No va a cambiar nada, no vas a tener más experiencia, vas a volver a vivir tu vida de inicio. Y es muy curioso que la inmensa mayoría de la gente me dice, no, estamos bien donde estamos. Yo quiero seguir adelante, pero no volvería a la casilla de inicio. Es decir, si esto tiene que ser así para siempre, si me tengo que volver al día de inicio, sabiendo por las cosas muy buenas que he pasado y por las no tan buenas que he pasado, visto está, sigamos adelante, ¿no? Bien, pues primera gran cosa, y es que ¿tú estudiarías si no hubiera exámenes? ¿Alguien estudiaría si no supieran que nos van a preguntar al final del recorrido qué es lo que has aprendido? Pues yo creo que la muerte ciertamente es el examen de la vida, y es ¿cómo te ha cundido? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cuál es tu hoja de servicios? Llegas, entregas la cuchara, doblas la servilleta, como quieras llamarlo, y ¿qué ha pasado? Y lo que pasa es que la nota que te van a poner además es incierta, porque a mí no me gustaría tener que ser el juez de lo que ha pasado, ni siquiera mi propio juez, porque aunque quisiera ser indulgente conmigo mismo, sé que me pediría mucho más de lo que sin duda he hecho durante ese camino. Este es el cuadro de Rembrandt de la lección de anatomía. ¿Sabéis? La lección de anatomía se producía una vez al año y se hacía siempre con un convicto. Tenía que ser una persona a la que se le hubiera condenado a muerte. Y después de matarla, se hacía una lección de anatomía que pasaba una sola vez al año. Y me llama mucho la atención la actitud de cada uno de los que están alrededor del cadáver. Está aquel que está en primera fila, que parece que no se quiere perder nada. Está el que parece que tiene los apuntes, que se lo va a estudiar por su cuenta. Está el que está claramente a otra cosa, que le importa un pepino, que está más arriba de cualquiera de los demás. Y lo que yo me pregunto muchas veces en la lección de anatomía, ¿y yo quién soy? ¿Quién de todos estos que está ahí? Yo tiendo a identificarme con el profesor, porque me parece que quiero mostrar un montón de cosas, porque todo lo que yo vivo en la vida lo vivo con la necesidad de, ¿y esto cómo lo cuento? ¿Y esto cómo lo transmito? Pero ¿y si yo no fuera el profesor? ¿Quién sería yo de todos esos alumnos? ¿Cómo estaría yo viviendo el tiempo que me toca de estar aquí en la Tierra? Y cómo me toca vivirlo de una manera que cuando llegue al final del recorrido diga, me he enterado de la lección, sé de qué va. Esto lo he trasladado en muchas ocasiones con alumnos a clase. Esta es una imagen que tomé en el cementerio de la Almudena el año pasado en una clase que di con los alumnos. Me los llevé al cementerio de la Almudena, hago estas fricadas, y me llamaba la atención ese ciprés seco, símbolo de muerte, esa especie de virgen de espalda, ese Cristo y esa pirulí de televisión mandando señales de televisión, ¿no? ¿A qué estamos atentos? Probablemente haya un repetidor que nos manda las señales al móvil. Probablemente en todo nuestro universo, en todo esto lo que tenemos alrededor, hay un montón de señales que unas vemos y otras no vemos. Unas nos llegan y otras no nos llegan. Las que no hacen pip pip en el teléfono parece como que pasan desapercibido, ¿no? Bueno, pues yo tuve la osadía de llevarme a los alumnos, hice una sesión de fotografía con ellos, les invité a todos, digo, solamente tenéis que venir vestidos de negro. Y me llevé a 3 fotógrafos de arquitectura, los mejores que hay en el panorama actual, y digo, puedes hacer con ellos lo que quieras, tienes que transmitir un mensaje. Y entonces hicieron cosas, les hicieron pulular alrededor de esto, les ponían delante y fuera de las tumbas. Bueno, los alumnos salieron de allí verdaderamente en shock.
Es más, uno de los 3 fotógrafos que venía conmigo, antes de hacer la sesión de fotografía, dijo: oye, si no te importa ver un segundo, que está mi padre aquí enterrado. Y cuando volvió estaba fuera de sí, estaba desencajado, no pudo continuar con la sesión de fotografía. Tanto es así que tuvimos una discusión porque venía tensísimo, y es que se había enfrentado a la tumba de su padre y no había sido capaz de procesar aquella información como para poder seguir trabajando el resto del día. Los alumnos, la verdad es que lo vivieron en un ambiente entre lúdico e interrogante, y luego lo viví con ellos. Esto parece una foto de la serie Crepúsculo, pero la única obligatoriedad era que todo tenía que ser negro, 100% venir vestidos de negro. Nos enfrentamos al jardín del recuerdo y pasó por ahí una señora que estaba sin memoria y nos estaba preguntando todo el rato que dónde estaba la calle de no sé cuánto, y se lo decíamos, y a los 3 segundos nos volvía a preguntar por la misma calle. Y curiosamente el jardín del recuerdo, que está pensado para tener un montón de plaquitas con los nombres de la gente, estaba vacío. Entonces los alumnos iban preguntándose todo el rato qué quiere decir esto, para qué sirve el enfrentarse al espacio donde van a reposar nuestros huesos, ¿no? Bien, ¿sería posible tener éxito en la muerte? ¿Es posible llegar y decir, me ha tocado y me está tocando y me va a tocar bien? Bueno, esta es la primera píldora de la biblioterapia, y esto es un libro que os recomiendo si no lo habéis tenido en vuestras manos. Tenga usted éxito en su muerte, parece un poco macabro. He de decir que me lo regalaron en esta casa, me lo regaló el rector, y me parece que fue porque le hice un favor, y yo le dije, pues hombre, si vas a esto lo que me regalas, no sé si me quería hacer desaparecer. Pero en cualquier caso, lo que a mí me interesó especialmente es que este libro, que es absolutamente disruptivo y que habla de qué quiere decir vivir y qué quiere decir morir y qué quiere decir tener éxito en la vida y qué quiere decir tener éxito en la muerte, hicieron una entrevista, y lo publica, de cuánta gente en su vida sentía que había tenido éxito. Y si yo os preguntara en este momento, ¿tú crees que tu vida hasta el momento ha sido exitosa? ¿Y qué diríamos el día que acabes? Porque este día nos ha de llegar a todos. ¿Podrás hacer el resumen y decir, mi vida sí o sí ha sido exitosa? Bueno, lo que planteaba él es, bueno, si queremos tener éxito en la muerte, tengamos una vida de mierda. Porque si lo que va a ser es que no queremos morirnos porque nuestra vida está muy bien, claro, el problema es si lo que viene después es mejor o peor que lo que tenemos ahora entre manos, ¿no? Plantea una cosa, Fabrice Hadjak, en esta, perdón, porque tengo aquí, quería ir a la adecuada y os lo tengo que leer porque a mí me resultó, bueno, está aquí escrito, es que esto se ve muy mal. Si queremos, no se puede tener éxito en la vida sin tener éxito en la muerte. Si queremos una alegría justa y verdadera, hemos de mirar de frente a la muerte, no esquivarla como hacemos nosotros habitualmente. Evitar esa mirada o mirarla oblicuamente equivale a falsear o a envenenar todos nuestros placeres. Por eso Montaigne, lo mismo que Cicerón y lo mismo que Platón, aunque esté en sentido diferente, decía que filosofar era aprender a morir. Y yo diría que filosofar era aprender a vivir, pero es tener la muerte como referencia inevitable a la que todos deberemos llegar en algún momento. Y él plantea una cosa más bestia todavía. Lo que plantea es que la muerte ha de llegar sí o sí, y solo tenemos 2 opciones: o entregarla o resistirnos a que nos la quiten, porque eso va a pasar. Que es lo que hace, a fin de cuentas, en la película de La vida es bella, el padre con su hijo. Sabe que su vida se la van a arrebatar, sí o sí, y decide entregarla por el bien de su hijo, para hacer que la vida de su hijo sea mejor de lo que a él le está esperando, y consigue transformar de una manera mágica el tiempo de estancia en un campo de concentración en un tiempo absolutamente distinta. Lo que dice Fabrice Hadjak es que solo caben 2 opciones: o el martirio o el suicidio, o la cuerda de la que te ahorcas o la cruz en la que te crujen. Y él lo está representando en esta forma de esto va a llegar sí o sí, y tú qué eliges. La gente que se decide a yo no puedo pasar por nada que me haga daño, es la que decide, es que no quiero ni soga ni cruz, yo lo que quiero es que sea un dormirme. Bien, bueno, ¿y qué hay antes y después de todo? Porque es un antes, un durante y un después de todo, y esto es creer o no creer cuando no se comprende lo que está pasando. Otro libro que os recomiendo es el de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Bueno, he de decir, Fabrice Hadjak viene de una familia en la que fueron maoístas, totalmente ateos. Él pasó por sus padres eran de origen judío, y él hubo un momento en el que se convirtió, pasó luego a casarse, tiene 8 hijos, y vivió las 2 experiencias, la de no creer en nada y la de ser un creyente que ha transformado su vida
vida por completo. Bueno, pues dice, se plantea Italo Calvino, otro que le pasa lo mismo, vivió en las juventudes comunistas, no creía absolutamente en nada, y Las ciudades invisibles es una recopilación de 55 ciudades organizadas en 11 grupos de 5 ciudades cada una, y en cada una de ellas expresaba cosas que durante su vida le habían ido inquietando. El libro lo acabó en la parte postrera de su vida. Una de ellas está dedicada a la ciudad de los muertos. Y se plantea todo el rato ciudades diferentes, de qué manera son esas ciudades, qué pasaría. Y habla de una manera bellísima como, dice, la línea que separa el cementerio de la ciudad de los vivos es muy clara y dentro no hay nada más que despojos. Y todo el mundo tiene muy claro cuál es una y cuál es la otra. Pero se plantea más allá, ¿y dónde está la ciudad de los nonatos? ¿Dónde estábamos todos nosotros antes de llegar a la hora? Y en esta especie de representación de su ciudad aparece aquellas especie de fantasmas que están llegando a la ciudad de los vivos y aquellas calaveras que salen de la ciudad de los vivos. Y decía, cada ciudad tiene su lado, como Laudomia, la ciudad cuyos habitantes llevan los mismos nombres en la Laudomia de los muertos, el cementerio. Pero la ciudad especial de Laudomia consiste en ser más que doble, triple, es decir, que comprende una Laudomia que es la de los no nacidos. Bueno, la pregunta conviene completarla, ¿no? Si no sabemos dónde estaremos y de dónde venimos. Y dice una cosa muy bella, que yo os recomiendo este libro no tanto por las ciudades que describe, sino por los diálogos. Sabéis que es las conversaciones que tiene Marco Polo con el Gran Khan, que es un poderoso no me sale el nombre, emperador, que le manda para contarle cómo es el mundo, porque él tiene la sensación de que sus imperios son tan vastos que no puede llegar a conocerlos, nunca tendrá tiempo de visitar todas las tierras que ha conquistado. Y le va mandando a Marco Polo para que le cuente cómo son aquellas tierras, ¿no? Y una de las cosas, este es el último párrafo con el que acaba el libro, las conversaciones que tiene entre ellos son maravillosas, y una de las cosas que le pregunta el Gran Khan a Marco Polo, le dice, pero me has hablado de muchas ciudades, pero nunca me has hablado de Venecia, tu ciudad. Y él le dice, de todas las ciudades de las que te he hablado, al fin de cuentas era Venecia, porque siempre te estoy hablando de mí. De otra manera podría ser, si no es así. Y acaba esto con una frase, con un párrafo que me parece estupendo. Esta es la última cosa que dice Marco Polo en el libro. Dice, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel y existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. La mierda que es vivir entre nosotros mismos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil, para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuo. Es buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. ¿Qué cosas nos rodean? ¿Qué personas? ¿Qué situaciones? ¿Qué cosas hacen que nuestra existencia no sea un infierno? ¿Y qué espacio le damos a eso para que nuestra existencia sea más parecida a otra cosa que a un infierno? Bien, ¿hay algo que querríamos que fuera eterno? A mí me ha llamado siempre muchísimo la atención que el cristianismo no tiene bien enunciado qué es el paraíso. No sabemos qué es y lo que nos plantean a veces me resulta, pues no sé si lo quiero cambiar por lo que tengo aquí. Lo que sí que tengo muy claro es que lo que se ofrece como vida eterna en el Islam son 72 vírgenes. Y yo me planteo, ¿puede estar bien una religión que lo que ofrece como mejor de las cosas es algo tan caduco como 72 vírgenes? Que yo me planteo, vamos a ponernos en el mejor de los casos, las voy a disfrutar, ¿72 vírgenes siempre o solo la primera vez? Y si es eterno, ¿me cansaré de las 72 vírgenes? Porque llegará un momento que será más de lo mismo. Y para esas 72 vírgenes, ¿el paraíso soy yo? ¿Este paraíso está bien montado? ¿Merecería la pena morir o dejarse matar por este paraíso tal y como está contado? Esto es una instalación de un artista marroquí que tiene ahí plantadas las 72 vírgenes para que nos hiciéramos cargo de cuánta gente sería eso en el paraíso que se nos ofrece. Pero, sin embargo, hay otra persona que hace un acercamiento a esto muy interesante, que es Christopher West, que habla de qué quiere decir comer muy, muy bien o incluso qué quiere decir el sexo. ¿Por qué algo tan bello, tan interesante, tan atractivo podría llegar a parecer pecaminoso o incluso malo? ¿Por qué podemos llegar a hartarnos y por qué esto tiene ese tinte de te estás pasando? Y él lo que plantea es una cosa que me pareció fascinante cuando se la escuché y es el buen sexo, ese orgasmo que querríamos que no acabara en la vida, ese comer
el mejor manjar que nos podemos meter en la boca es una ventana finita de lo que podría llegar a ser el paraíso, que siempre nos deja con ganas de más, del que nunca podríamos tener suficiente y al que solo nos podemos asomar con el asombro de ¿y esto podría durar eternamente? Aunque no sea en este formato, porque es una ventana a lo que todos anhelamos como eterno, en lo que no nos podemos quedar instalados. Bien, en nuestra biblioterapia de hoy yo os leeré este trozo que decía: encontré a un hombre que había vuelto a pensar y presentar la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad y el matrimonio de una forma muy profunda y muy original. Su obra ha llevado a una nueva revolución sexual que promete desarrollar lo que sus predecesores no pudieron, la verdadera satisfacción del deseo que nos mueve a todos a amar y a ser amados. Y aquí empieza a entrar parte de lo que hace todo esto diferente. Me entretuve de buscar cuál era el primer pantallazo que aparecía cuando buscábamos en el ordenador la palabra inmortal. Y cuando busqué la palabra inmortal, todo lo que aparecía era oscuro, negro, tenebroso, relacionado con el demonio, relacionado con cosas que no querríamos. Sin embargo, cuando busqué eterno, solamente aparecía el amor, aparecían imágenes brillantes, una gran diferencia entre inmortal y eterno. ¿Y nosotros qué querríamos que fuera eterno? Pues dice Viktor Frankl, que es otro de los libros que, no me preguntéis por qué, pero cayó en mis manos en la edad en la que yo estaba en vuestro sitio. ¿Hay que ir acabando, padre? Un par de minutos, profesor Samarán. Bien, pues decía que el amor, hablaba de, no leer el texto, van caminando entre los trigales y demás, y se encuentra con que sus compañeros de celda, con los que él compartía barracón, estaban desesperados de la vida y con ganas de morir, y él sabía que el que iba a su lado, igual que él, iba pensando en su mujer. Y dice, y en ese momento caí, lo voy a leer en sus palabras porque es que es difícil de leerlo mejor, en ese estado de embriaguez nostálgica, estaba pensando en su mujer, se cruzó por mi mente un pensamiento que me petrificó, pues por primera vez comprendí la sólida verdad dispersa en las canciones y tantos poetas o proclamada brillantemente en la sabiduría de los pensadores y filósofos. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Entonces percibí en toda su hondura el significado del mayor secreto que la poesía y el pensamiento y creencias humanas intentan comunicarnos. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Intuí cómo un hombre despojado de todo puede saborear la felicidad, aunque solo sea un suspiro de felicidad, si contempla el rostro de su ser querido. Bien, para que el padre no me eche, dos o tres preguntas más. Una vida eterna con cuerpo nuevo. Yo hay una cosa que tengo que confesaros, y es que no soy capaz de entender lo que nos promete el credo, aquello que nosotros hemos de entender los cristianos como que va a pasar, y es que resucitaremos en un cuerpo nuevo, y yo no sé si quiero se me ocurren algunos mejores. Y a quien no le interese la vida, porque yo me he encontrado con varias personas que me han expresado abiertamente, una amiga que además compartí con el padre, que quería recuperar su nacionalidad holandesa para que cuando llegara el momento de su final, tenía 48 años entonces, quería poderse suicidar en paz. Y me lo expresaba con toda tranquilidad con sus 48 años de edad. Y me dejó sin palabras, no era capaz de asomarme a esa realidad y a quien no le interese la vida hoy, tal y como es aquí. Bien, aquí tenemos el salto al vacío de Yves Klein, y aunque me quedan un par de cosas, simplemente me quiero ir a esta última pregunta, y es, ¿qué será nuestra tumba? Porque ahora está muy de moda sacar huesos de tumbas y cambiarlos de sitio. Y esta es una foto que hice en el cementerio de la Almudena, viendo si lo que nuestra tumba iba a ser era un altar, un sitio donde rendir culto a lo que fue nuestra vida, o si es una papelera de reciclaje donde echar nuestros huesos. Porque estaban puestas la una al lado de la otra sin mayor problema. Y durante muchísimo tiempo me he estado pensando, porque me tocó vivir con Irene Vázquez, la dinámica en la que se veía qué dirán de nosotros el día que no estemos. Y tuve la desgracia o la fortuna de poder vivir lo que se dijo de ella el día que dejó de estar entre nosotros. Y tengo que decir que fue la misa más emocionante y más intensa que he vivido en mi vida, después de haber pasado por ese tiempo de hablar con ella de lo que querría decir esto. Bueno, esto es lo que los arquitectos no se dan cuenta de lo que puede pasar. Este es el cementerio de Fisterra, que se hizo por alguien que no sabía lo que quería decir estar muerto o rendir culto a los muertos, porque años después de haberse hecho sigue absolutamente vacío. Nadie quiere enterrarse en el cementerio de Finisterre, a pesar de ser un sitio bellísimo. Bueno, tengo otras, pero no voy a pasar por estas porque son tumbas de arquitectos, no pasaré por...
me pasaré por esta, que es un nicho de qué es aquello que nos trasciende. Esto está tomada, esta foto, en el cementerio de Igualada. Alguien a quien le parece que es más trascendente para su vida cómo va a quedar el Barça en esta liga, que qué es lo que ha pasado con sus huesos, y esta foto la tomé yo el día que iba a ver cómo había planteado su cementerio un grandísimo arquitecto que es Enric Miralles. Gente que vive para trabajar. Y esta está tomada esta misma mañana en el cementerio de Aravaca, donde bueno, podemos ver cómo pasa el tiempo y esperar a que esto llegue, no enterarnos de la lección o enfrentarnos a la muerte pensando que efectivamente tiene algo que contarnos, porque probablemente esto es una tumba que hay en este mismo cementerio donde está el Cristo acribillado a balazos, alguien que pudo venir y decirnos lo que había pasado, y que sin embargo alguien tiene especial interés en que no nos podamos asomar a esto. Tiene como 10 o 12 balazos justo en la entrada del cementerio de Aravaca. Acabaré con este libro, y es que a lo mejor lo que ocurre es que el sentido nos está buscando a nosotros en lugar de que nosotros tengamos que buscarle a él, y es probable que la muerte sea solamente una pista para que nosotros podamos encontrar la respuesta allí donde esté y cada cual la encuentre en el formato que la pueda encontrar. Bueno, pues yo no soy alumno de Felipe, pero voy siempre de negro. Y eso es una idea. Y esa posibilidad me ha abierto a estar cerca de la muerte de algunas personas. Antes, durante y después. Y la verdad es que yo también me quedo sin palabras, porque la muerte no es un tema. No es una cosa en la cual pensar, ¿no? La muerte es algo que nos atañe verdaderamente a todos. ¿Cuál es el propósito de esta obra Newman? Que nos lo planteemos en serio, que sepamos que en la vida, bueno, no repito lo que ha dicho Felipe, que vamos a morir, y quizá lo más terrible de todo es que nuestros seres queridos van a morir también, antes o después de nosotros, ¿no? Entonces, la certeza de tener que vivir ese momento es clara en la vida de cada uno de nosotros. Tomarla en serio y plantearse las respuestas que necesito para poder vivirla con una serenidad muy grande, con una paz muy grande, y poder no vivir acosado por el miedo a que eso le pueda suceder a mí o a otros de los que están cerca de mí, ¿no? Entonces, lo primero de todos es sencillamente deciros, esto es para tomárselo en serio. No es un tema, va con nosotros y no hay tema más importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Felipe, el sentido de cualquier camino depende de a dónde lleva. Puede ser la carretera más perfecta, de oro, de diamantes, de lo que sea, pero si lleva a un precipicio, esa carretera, ese camino, no tiene ningún sentido, aunque me la pase muy bien durante un tiempo. En cambio, una vida, por muy dura que sea, por muy trabajada que sea, por muy cuesta arriba que pueda ser, y las hay y muchas, si llega a un final que merezca la pena, todo lo que ha sido esa vida ha merecido la pena. Por eso el que hay después, una cosa es no poder imaginarlo, como bien ha dicho Felipe, pero otra cosa no. Si hay un deseo infinito en mi corazón de que después haya algo grande, de que después haya algo que haga que haya valido la pena vivir esto, entonces ya la vida es otra cosa. Y preguntarse por la muerte es preguntarse por qué vivo, porque a dónde voy, en ese sentido profundo, ¿no? Y cuando uno se pone con toda claridad ahí delante, intuye que o hay alguien ahí, ¿no? La gran pregunta, ¿quién me ha dado la vida y a qué la ha destinado? Entonces es espontáneo. Habrá distintas respuestas, pero decir, ¿dónde está Dios en esto? ¿Cristo resucitado ha vencido la muerte? ¿O es una cosa de los cristianos para autoconsolarse y al final acabaremos en el hoyo todos y no pasará nada después, ¿no? Entonces, segunda cosa, no solo la pregunta por la muerte es importante tomarla en serio, sino también qué enseñanza para mi vida, para mi fe, para mi manera de pasar por aquí, hay cuando me tomo en serio el que mi vida va a algún lugar. ¿A dónde quiero llevarla? Que resista cualquier cosa que va a pasar. ¿Y qué tiene Dios que ver con todo eso?
Cada uno busque la respuesta que quiera, encuentre el Dios que pueda, pero no vaya ahí sin la mano de Dios, porque ahí sí que es oscuro y mejor huir y mejor pensar que no haya nada después, ¿no? Bueno, dicho esto, muy para redondear lo que ha dicho Felipe, ahora toca la parte de todos. Ahora toca el coloquio entre nosotros, una tertulia universitaria en serio sobre este tema, con preguntas que queráis plantear a todo el mundo, o a Felipe o a mí. Según se ha ido oyendo, yo soy muy aficionado pues a la vida militar, y ya lo dice, hay canciones, esto no es el final, que es bastante profundo el tema, y luego no sé, que habría que a lo mejor traído a esta conferencia un legionario o alguien de las fuerzas de combate, en las que yo no sé si se lo plantean tantas cosas, sino que hay que atacar allí, hay que resolver eso, y usted es el primero que va a pasar. No sé qué espíritu les anima o cómo se han formado para que no haya dudas en la actuación, ¿no? Y eso pues a mí me consuela. O sea, no estar dando vueltas y a ver si no, si sí, si será mejor, será peor. Yo creo que tiene que llegar, y el día que te digan ataque usted allí, pues te ha tocado ahí en la cama, ¿verdad? Como destrozado por lo que sea, pues te quedas o sales y vuelves a tener otras oportunidades, ¿no? Y quería preguntar si es peligroso o amenazante cuando una persona no tiene miedo a la muerte. Porque te voy a poner un ejemplo que es sobre el tema del yihadismo, que al final lo más peligroso sobre ese tema es que no tienen miedo a la muerte, y cómo paras los pies a esas personas que no respetan a los demás o la libertad de los demás. Era un poco eso. A mí no me preocupa que no tenga miedo a la muerte, yo no le tengo miedo a la muerte, a mí me preocupa para qué quiere usar su vida. Yo a lo mejor uno puede no ponerse un chaleco de bombas, pero puede ir haciendo daño por la vida sin matar físicamente, y por tanto el no tomársela en serio es ir por ahí de mini terrorista si uno no se la toma en serio. Buenas tardes, yo soy Thor y vengo de biotecnología. Entonces a mí me interesan mucho las ciencias, y lo que nos enseña es que está programado la muerte en todos, y entonces para mí es un tema muy interesante, y estoy feliz para estar aquí y escuchar a lo que los demás quieren decir, y es todo. ¿De dónde vienes, Thor? Soy de Estados Unidos, pero soy parte mexicano también. Algo bueno te veía yo. Pues también en nuestra clase de biotecnología estamos tomando no solamente ciencias y matemáticas, pero también tomamos filosofía. Entonces también integramos en el concepto de muerte, y que yo personalmente creo que es importante encontrar nuestra vocación personal como ser humano, qué podemos aportar, y creo que antes de que nos moramos pensamos en la imagen total, no solamente personal, pero cuál es la imagen total, lo que queremos construir como una sociedad. Quería contestar improvisadamente a alguna pregunta que ha hecho el ponente. ¿Es posible tener éxito en la muerte? Y yo creo que sí, excluyendo cualquier reflexión religiosa. En primer lugar, se tiene éxito aceptándola. Primero, siendo consciente de que uno se muere, porque si no es consciente, pues es imposible que tenga éxito. Hace 50 años el paradigma de la buena muerte era morir en familia, conscientemente y rodeado de su familia, porque si no era conscientemente era igual estar rodeado que no. Hoy el paradigma es morirse de un infarto o que te pide un autobús, o sea, que no te enteres, ¿no? Por lo tanto, hemos cambiado de paradigma. Yo creo que vamos a peor, pero bueno. Por lo tanto, yo parto del paradigma anterior. Se tiene éxito con la muerte aceptándola, en el momento de la muerte, no ahora, que es futurible. Comprendiéndola, comprendiendo que la vida no es eterna. Insisto, sin ninguna referencia a la fe. Teniendo la oportunidad de despedirse razonablemente con su entorno, el que tenga cada cual. Y por último, agradeciendo una vida bien cumplida, habiéndole sacado jugo a la vida, en definitiva, ¿no?
Eso creo que es tener éxito en la muerte. Por lo tanto, es posible. Otra cosa es que tengas la oportunidad de que ocurra todo esto. Y la siguiente pregunta era, ¿querría el tener algo eterno? ¿Que hubiera algo eterno? Yo creo que sí, lo bueno, habría que pensarlo, pero lo bueno, que ha sido bueno, y tiene capacidad de ser permanente, naturalmente, porque si no es imposible, ¿no? ¿Y con qué cuerpo? A mí me da igual. Yo quisiera, si puede ser eterno, ser yo eterno. El cuerpo me tiene sin cuidado. Si es verdad que cada 7 años cambiamos todas las células del cuerpo, pues yo tengo 10 cuerpos por lo menos para elegir, ¿no? Por lo tanto, no se me da igual, es irrelevante. ¿Con qué cuerpo es irrelevante? Pero sí ser yo. Seguir siendo yo, quiero decir, vamos, ¿no? El miedo a la muerte a mí me ha aparecido en mi vida desde que tenía como 8 años. Había momentos en los que iba al cuarto de mis padres llorando porque veía una película y me daba miedo morir. Entonces, durante toda mi vida he filosofado, o por aquí decir, nacer con la cruz es un sinónimo de sufrimiento o de propósito. Saber que me voy a morir y que no voy a ser eterno, en realidad es lo que me da a mí mi propósito, mi motivación para hacer lo que tengo que hacer en mi tiempo, o es sinónimo de que puedo hacer lo que quiera. O sea, ¿qué como tal implica esto de estar acá? ¿Estoy destinada a tener un final o es algo más allá de eso? No sé qué piensan ustedes al respecto de eso, o si se preguntan lo mismo. Te voy a compartir una cosa muy bonita que me pasó hace muy poco. Yo tuve la fortuna de conocer a Rosa Montero por unos avatares de la vida y con cierta frecuencia pues acabo viéndome con ella, ¿no? Y la última vez estuve en el día de su cumpleaños, que le fui a regalar un libro, y me dijo, Felipe, me ha pasado por primera vez, su madre está muy mayor, tiene Alzheimer y ella se encarga de ella, y dice, es la primera vez o empiezo a pensar que no sé si voy a ser capaz de escribir todos los libros que tengo dentro y tengo que empezar a elegirlos, porque antiguamente yo pensaba que el tiempo iba a ser eterno y ahora ya no sé si me queda tiempo para sacar algunos libros y si voy a tener entereza y buena cabeza para sacarlos. Conforme te vas acercando a la meta, te vas dando cuenta de que el tiempo no es eterno y tu tiempo tampoco, y esto se parece a la bolsa esa de caramelos que cuando al principio te los vas comiendo con mucha alegría y cuando te quedan 4 los chupas mucho porque solo te quedan 4. Pues la buena de Rosa Montero estaba teniendo la sensación de que le quedaban 4 caramelos por chupar. A mí me parece que el ser consciente de ello te hace entender, ojalá cuanto antes mejor, para que disfrutes todos los caramelos de tu bolsa y no los 4 últimos. Ya Platón lo dijo, que la tanatología, que un poco lo que nosotros hacemos aquí, o sea, el miedo que tenemos nosotros a la muerte es el hecho que nos hace avanzar. El saber que tenemos nuestra propia finitud es lo que nos impulsa a seguir adelante y un poco el ponernos propósitos para ir como teniendo objetivos, ¿no? Y un poco respondiendo a tu pregunta. Y luego a los dos ponentes quería preguntarles un poco que antes habéis dicho que una buena vida hace que esa muerte no sea tan mala, ¿no? O sea, que decir que una mala vida hace exitosa la muerte, o sea, que cuando llega la muerte es un éxito para la muerte. Entonces yo me pregunto que si merece la pena realmente vivir esa buena vida para que la muerte no merezca la pena, o llegar a ese paraíso como cristianos y demás, y llegar a ese paraíso hace falta vivir una mala vida, como quien dice, para poder llegar a ese paraíso. Entonces, esa era mi pregunta. Yo creo que me he explicado mal. Esta era la provocación de Fabrice Hadjag, que lo que plantea es, hombre, para que no nos dé pena morirnos, tengamos una vida repugnante y así la muerte será una liberación. Hombre, yo creo que todos somos conscientes que se puede llevar una vida francamente buena y llegar al final del recorrido diciendo despeinado y con las fuerzas agotadas, pero diciendo qué bien, qué buena bajada me he pegado esquiando, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo último sería disfrutemos de la bajada y cuando lleguemos al final miremos para atrás diciendo qué bien, frente a bajar hecho una croqueta, pasando frío, que se te meta la nieve por la espalda y decir menos mal que he acabado de deslizarme por la pendiente, ¿no? Mi aportación es, cuando esto no se vive como un tema, sino como una realidad, lo que te das cuenta de cómo afrontan la muerte algunas personas es que quienes han vivido la vida esforzándose por dar lo mejor, esforzándose por dejar una huella que valga la pena,
la afrontan con una serenidad y con una paz. En cambio, quien va improvisando su vida cada día a ver qué sale, a ver qué puedo inventar hoy, etcétera, no quiere ni pensar en esto, ¿no? Una de las experiencias duras / hermosas que a mí me toca como sacerdote es acompañar un grupo de padres y madres que han perdido niños por cáncer. Y si le preguntas a cualquier padre aquí, te dirá que todo menos perder un niño y menos un niño muy, muy pequeño, ¿no? Y sin embargo todos te dicen que esos niños van con una paz y con una seguridad a la muerte. No es que sean conscientes de a dónde van, pero tienen un corazón tan lleno de inocencia, tan lleno de ganas de vivir, que no tienen miedo. Y el recuerdo de cómo su hijo afrontó la muerte es lo que los sostiene ahora que están muertos caminando por ahí por la pérdida de su hijo. Entonces, esa infancia física también puede ser una infancia espiritual, también puede ser una infancia de querer darlo todo, querer vivir de esa manera, y cuando llegue que me pille donde sea. Como buen legionario, es que vivo como legionario todos los días, ¿no? En ese sentido. ¿Quieres decir algo, no? Sí, pero ¿usted cree, padre, que cuando el hecho de que al ser un niño y no haber vivido tanto, el ser consciente de que le va a llegar su hora porque tiene un cáncer terminal o cualquier enfermedad terminal, entonces por eso está en esa paz que no le hace sufrir o llegar a ese momento en el que se va a ir a la otra vida de calma, el hecho de que sea pequeño y que no haya tenido tanta recorrido, tanta vida, le ha llegado a esa paz? ¿O por más que vivas vas a tener muchas más dudas de llegar a esa paz? O sea, no es que el niño sea consciente, voy a morir. Un niño de 3 años no te hace una reflexión como la que estamos haciendo aquí, pero tiene tal deseo de vivir. Y en ese sentido, y el tal deseo de vivir es jugar con sus juguetes y ver a sus amigos y ver al abuelo y ver a la abuela, lo que es un niño pequeño, ¿no? Pero ese deseo intenso de vivir le da una fuerza interior, y ese deseo intenso de vivir y haber terminado con esa seguridad es lo que sostiene a sus padres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deseo intenso de vivir a tu edad y a la mía y a la de cualquiera de nosotros? Entonces, es cómo vives lo que te hace afrontar esto, que no es un tema. No es qué opinamos de la muerte, pues opina lo que quieras, pero te toca mañana. A ver qué haces, ¿no? Bueno, gracias lo primero por organizar esto tan interesante, porque efectivamente la muerte es el temazo de la vida. O sea, a mí lo que me surge con el tema de la muerte es que creo que no es lo mismo afrontar la muerte para un hombre o una mujer del siglo XII con una calidad de vida distinta a la nuestra que para un hombre o una mujer de nuestro tiempo, o para un universitario de nuestro tiempo. Lo digo porque nosotros tenemos tantas cosas, vivimos tan bien, hemos llegado a un nivel de confort, de felicidad en esta tierra tan grande, tenemos familia, hablo en las sociedades occidentales y en el común de los que estamos aquí, que nos cuesta imaginarnos muchas veces algo mejor. Y en realidad la promesa cristiana de lo que viene después de la muerte es que es algo mucho mejor. Y nos cuesta imaginarnos, a mí por lo menos, que haya algo mucho mejor que esto, ¿no? Y esto estoy convencido que no le ha pasado a todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos, ni siquiera contemporáneos nuestros. O sea, gente que viva ahora mismo en condiciones miserables puede ver la muerte como algo deseable, diciendo, joder, pues es que es muy fácil que me vaya mejor de lo que me va ahora. Pero a nosotros creo que nos cuesta un poco más esto, ¿no? A mí cuando mis hijos me preguntan, que ya me empiezan a preguntar por estas cosas, cómo es el cielo, yo les digo que es igual esto es una herejía, pater, y necesito un cursito de reciclaje, pero yo les digo que es lo de aquí pero mucho mejor. Y me preguntan, ¿pero hay Champions en el cielo? Le digo, hay Champions y la puedes jugar. Claro, mi mujer me mira con cara de hereje, diciendo, eso no es lo que nos han contado, es la visión beatífica de Dios. Es que mi mujer es venezolana, y a mí esa otra idea del cielo me pone muy nervioso. O sea, la visión de un cielo en el que estás contemplando a Dios todo el tiempo, así entre nosotros, me parece aburridísima.
porque no soy capaz de imaginarme algo que es inefable y que no voy a poder imaginarme nunca porque soy contingente, porque soy muy limitado y porque dentro de mi contingencia yo soy especialmente limitado. Por eso necesito imaginarme algo que sea mucho, 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 mucho mejor, pero me cuesta horrores y esto es una de las cosas que más me cuesta de la muerte. Pero ¿cómo es? Respóndenos sin hablarnos de la Champions y sin hablar del aburrido Dios que te imaginas. Mójate. O sea, es que no soy capaz de decirlo, Pater. O sea, es que me cuesta mucho. Quiero fiarme de lo que me dice la Iglesia, que es mi madre, y la Iglesia lo que me dice, y lo que me dice Cristo, de lo que me espera después, es que es algo que es tan bueno que no voy a ser capaz de imaginármelo nunca, pero que es buenísimo y lo que me dice a último es confía. Exactamente. O sea, ese asombro y ese deseo infinito de que sea bueno, de eso se trata, ¿no? No nos hicimos así, nos han hecho así, ¿no? Entonces, aunque no haya palabras, hay realidad para la que estamos hechos. Esta es la cosa. Qué bien que le digas lo de la Champions y más. Es que el problema de Gonzalo, que no puede afrontar esto, es que es del Rayo Vallecano y su hijo es del Real Madrid, entonces no puede ir más allá de esto, ¿no? Entonces, pues tiene un problema grave para pensar en la Champions después, ¿no? Pero bueno, quitando la metáfora y la tal del niño, ese deseo infinito para el que estamos hechos, si no lo cumple aquel que nos lo ha puesto y no nos pone un camino para llegar, verdaderamente nuestra vida es un tormento y que me muera mañana porque vivo engañado deseando ese infinito, aunque no me lo pueda imaginar, aquello para lo que estoy hecho es verdad, porque está ahí, ¿no? Entonces no hay que mirar tanto allá afuera, sino aquí dentro y la posibilidad de cumplimiento que otro me da. Esa es la resurrección de Cristo. Bueno, yo la pregunta es cómo un poco a lo largo de antropología hemos dado la visión del hombre y estamos dando como la visión del hombre a lo largo de todos los tiempos. Entonces, verla desde la muerte, o sea, cómo obviamente se ha ido alargando la vida y en algunos casos llegamos como a buscar hasta la eternidad o la inmortalidad, mejor dicho, pero en un cuerpo corpóreo. Yo que soy cristiano creo que hay que vivir para buscar ese cuerpo futuramente perfecto y del resucitado. Entonces, ¿hasta qué punto se puede como banalizar, por así decirlo, la muerte para intentar buscar como el no morir nunca y vivir siempre en la carne? O sea, hasta infinito, y drogarte con cualquier idea o con cualquier droga o lo que sea, pero huir, en el fondo sería huir de la realidad, ¿no? Y de un destino para el que estamos hechos y que depende de nuestra libertad, pero la capacidad que tenemos de engañarnos y de distraernos con cositas que nos inventamos que son importantes, no es pequeña, ¿eh? Por eso no es un tema el vivir esto en serio y el tomar. Por eso hablar de esto todos juntos y solamente tocar unos minutos, que de esto no se habla con tonterías, sino hay que tomárselo en serio y cada uno tiene que encontrar su fe o su postura o su respuesta. Es tan importante este pequeño laboratorio que estamos haciendo ahora porque el tema lo merece y no es tema. Y quería preguntar a Felipe, que ha comentado al principio que vivió una situación de que una persona se iba a suicidar delante de él, y quería preguntarle cómo es, o sea, esa experiencia, o sea, cómo afrontas tú el hecho de que una persona se vaya a suicidar delante de ti, o sea, va a quitarse la vida delante de ti. Pues fue un shock y eso te lo cuento después de la charla si quieres, porque da para un café largo, pero es la vez que he estado más cerca de la voluntad de morir llevada a sus últimas consecuencias y me impresionó mucho porque la mujer se había intentado matar en mi cama, en el lado de la cama en el que yo dormía habitualmente, y fui yo el que me la encontré y aquello fue una descarga vital. Y me alegro, como dicen los políticos, que me haga esta pregunta por dos razones. Primera, porque yo creo que el mirar a la muerte de frente siempre produce transformación en el que la vive. Me da igual que sea la tuya, supongo que, espero que a ninguno les haya pasado, que le digan, bueno, tienes un pequeño cáncer, que lo primero que te viene a la cabeza es
ahí va. Y a partir de ese momento tu vida se cambia. O que sepas que la semana que viene tu mujer, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, que sepas que le queda poco. Vuelve a transformar tu vida. Cada vez que la muerte aparece de una forma protagonista, tu propia vida cambia. Y a mí eso es lo que me parece un valor de la muerte, porque lo que te viene a decir es espabila, que a lo mejor no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Haz lo que debe ser. Por eso me parece que la muerte tiene cosas muy buenas que traer siempre que se la tenga presente, sin miedo que te atenace a no poderte mover. Y tengo que decir otra cosa que el padre me decía, ¿por qué había salido esto? A mí me alegró que este tema salió en una clase de arquitectura, hablando de arquitectura. Y yo les decía a los alumnos, estáis respondiéndome a cosas que yo no os he preguntado en el enunciado. No estáis dando la respuesta adecuada porque no os habéis fijado en la pregunta. Y lo que a mí me interesa muchísimo de la muerte es, ¿estamos dando la respuesta adecuada a la vida? ¿Cuál es la pregunta? Y les puse el símil y les dije, mira, imagínate que vinieras a la clase de arquitectura, el primer día de clase, y yo te diera una bola, pudieras preguntar a la bola lo que te diera la gana, que te va a dar la respuesta correcta, te va a decir la verdad. ¿Qué le preguntarías? Ninguno de clase, y que me desmientan los alumnos que están aquí, me preguntó cuál es la normativa del plan urbanístico de Pozuelo, o qué hay que hacer para que el hormigón aguante más, o cuál es la proporción entre árido y hormigón para que esto... Nadie empezó a salir. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Empezaron a salir estas preguntas o no? En mitad de una clase de qué hacemos, para qué estamos aquí, para hacer arquitectura. Yo no les conduje a lo que tenía que ser. Entonces me parece que la muerte es la gran oportunidad para decir cuál es la pregunta que me estoy haciendo y de qué manera estoy respondiendo. Y cada vez que asoma en nuestro horizonte es para algo. Y el que se resiste contra ella y el que se revuelve contra ella, lo que está haciendo es que se la van a arrebatar de las manos en lugar de entregarla. Y esta mujer estaba queriendo entregarla antes de tiempo. Le quería hacer una pregunta en concreto a usted, padre. O sea, yo soy cristiana y, o sea, en nuestra religión se habla del cielo y del infierno, pero es cierto que muchas veces me he preguntado que si en nuestra religión también se predica el perdón, el arrepentimiento. O sea, el momento en el que te mueres ya como que no hay vuelta atrás. Entonces me parece que ser consciente de eso pues es súper bueno, porque aquí en la tierra pues estamos hechos para realizarnos y tal, y dar sentido a todo lo que hacemos, pero claro, también veo como injusto, porque yo que he nacido en una situación concreta donde me han educado con una educación en particular y tal, pues he podido, y que tengo un nivel de vida más o menos en el que me puedo preocupar, pues eso, sobre el sentido de otras cosas así como más profundas. No sé, como que no me parece justo, en plan, que gente que ni se lo plantea porque ha tenido otra vida y tal, como que no pueda volver, o sea, en sí, que no se pueda salir del infierno, que, en plan, eso, básicamente. Cada uno, al final nos van a pedir cuentas por cómo hemos vivido nuestra conciencia. O sea, cuando tomas tu vida en la mano, como decía ahora Felipe, y dices, ¿qué hago con ella? Según hayas vivido, según tu conciencia, es como la vas a poder entregar después. Si tu conciencia ha podido tener el privilegio, el don de informarla con la presencia de Cristo y la revelación de Cristo y el poder pedir perdón, así es como te la van a pedir. Si no has tenido esa oportunidad porque has nacido en donde fuera, aún así, en lo más profundo del corazón de la persona que vive para trabajar, que vive para sobrevivir, hay una luz, hay una intuición que le pide emplear su vida de una manera que valga la pena. Entonces, según eso, es como le van a pedir cuentas. ¿Me explico? Entonces, al final, si sabemos que si has aprendido a pedir perdón, llegará el momento de pedir perdón también antes del último paso, y te será dado. Y aunque no lo formules de esta manera, si has aprendido a vivir con un corazón abierto, llegará el momento del último paso, con el lenguaje que sea y la experiencia que sea, en que estarás abierto o abierta a eso, ¿no? Pero sobre todo, quien está más cerca de todo esto no es quien tiene mucha teoría cristiana en la cabeza, sino quien tiene un corazón más simple. Y en el Evangelio Jesucristo dijo a los que se sabían toda la teoría y además trataban de vivirla, queridos,
fariseos, y nosotros podemos ser fariseos, las prostitutas y los publicanos, o sea, los pecadores públicos están más cerca del reino de Dios que vosotros. Y las prostitutas no iban a misa todos los días, ni los publicanos tampoco. Entonces, ¿por qué? Entonces, según tu pregunta, ¿ves? Las prostitutas y los publicanos pueden ir delante de nosotros porque pueden vivir en esa desgracia o en esa una apertura y una humildad y un saber, necesito ser rescatado, aunque no lo pongan con estas palabras. El jueves un vecino mío se tiró desde el 7º piso y cayó en el patio, se suicidó. Y la mujer decía, es que pensaba que todo lo que le quedaba de vida iba a ser exactamente igual que los últimos días que estaba viviendo, que era una auténtica tragedia. Y yo tengo un mecanismo de defensa automático frente a la proyección del futuro que me ayuda muchísimo, y es que todos los días, cuando rezo el Padre Nuestro, digo enfáticamente, danos hoy el pan nuestro de cada hoy. ¿Y eso qué quiere decir? Me pregunto, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Vivo en una radical, anárquica novedad de esperar que todo lo que me va a suceder, todos los sucesos de la vida, del mundo, de la de mis hijos, de la de mis nietas, de todo lo que sucede es santo, es para bien. Me llama a la conversión, me llama a cambiar de vida. Es como si dijera, y lo creo así verdaderamente, ¿no? Dentro de 24 horas me toca, me van a venir a llamar y me muero. ¿Puedo vivir pensando no perdonar, o vivir triste, o vivir amargado, o pensando en... No, hago lo que tengo que hacer con alegría porque me quedan 24 horas.